Por favor, quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Jesús dijo que el tiempo de su venida tendría un gran paralelo, una enorme similitud con la sociedad de la época de Noé. En Mateo 24, 37 y 38 dice la Escritura: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Quién fue Noé? Bueno, vamos a ver un poquito sobre este personaje bíblico. Noé fue uno de los primeros seres humanos que existió. Y de acuerdo al Génesis, Noé era hijo de Lamec, pertenecía a la 9ª generación después de Adán. Bueno, después de la muerte de Abel, recuerdan que Caín mató a Abel, Dios le dio otro hijo a Adán y a Eva, se llamaba Set. De Set nació Enos. De este nació Cainán. De Cainán nació Malaleel. Y de Malaleel nació Jared. De Jared nació Enoc. De Enoc Matusalén. De Matusalén nació Lamec. Y de Lamec nació Noé. Noé tenía 500 años cuando engendró a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De uno de ellos venimos cada uno de nosotros. Bueno, en aquellos días era tal el desenfreno que Dios decidió eliminar la corrupción de los hombres, enviando un diluvio sobre toda la humanidad. Pero a pesar del pecado, la presión social de la época, Noé decidió vivir de una manera diferente. Y por esta razón, Dios le escogió para salvaguardar el futuro de la raza humana. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Génesis 6, versículos 17 y 18. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en la que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Bueno, después de advertir a Noé lo que iba a ocurrir, Dios le ordenó que construyera, según sus instrucciones, un arca. También le dijo que guardara en ella una pareja de cada especie. Bueno, y me enviaron, sí, creo que la tenemos, ¿verdad? Me mandaron una foto de una réplica, ahí está. Gracias a doña Tini y a don Joaquín, ahí nos mandaron esta réplica o estas fotografías de esta réplica que está en Kentucky, en los Estados Unidos, en donde la gente se sorprende cómo fue que pudieron poner a los animales, cómo también guardaron los alimentos, en fin, maravilloso. Así que gracias a ellos que nos mandaron estas fotografías. Volviendo a la historia, finalmente Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus mujeres entraron en el arca y entonces sobrevino aquel tremendo diluvio que duró 40 días. Todos los registros de las historias de diferentes sociedades en el mundo registran este hecho. ¿Sí? Los seres humanos de aquel entonces murieron, exceptuando Noé, su esposa, sus hijos y sus 3 nueras. Quiero aclarar, no es que estas historias de aborígenes, de gente de otras latitudes que tienen registrado el diluvio, hablen de Noé y su familia, no, pero sí hablan de un diluvio. Obviamente que la Biblia es el libro que tiene la respuesta y los detalles a esta situación. Vemos en el Nuevo Testamento también que Pedro, el apóstol, recuerda este evento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bueno, Dios guardó a Noé de esa destrucción y de la muerte, porque Noé fue un creyente que amaba a Dios y sin duda quería obedecerlo. Esta tarde quiero preguntarles, ¿cuáles son las noticias que oímos hoy? ¿Cuáles son los encabezados de los periódicos? ¿Cuáles son los temas de las redes sociales? Violencia a nivel mundial, terremotos, inundaciones, devastaciones, guerras que no terminan, otras que están a punto de estallar, hambruna en muchísimos países, pestes, enfermedades como el COVID-19 que afecta la salud de millones alrededor del mundo. Y algunos se preguntan,
¿Estamos realmente en los últimos tiempos? ¿Es esta época una de las más críticas que va a vivir la humanidad? La respuesta es sí, definitivamente sí. Y escuchen, aún falta lo peor. Pero también surge otra pregunta. ¿Hay un lugar en donde nosotros podamos confirmar que estos son los últimos tiempos? Y no solamente eso, sino que además se nos diga cómo es que nosotros podríamos prepararnos. Y la respuesta nuevamente es sí. En un mundo en el que nadie logra ponerse de acuerdo, en donde el esfuerzo de líderes mundiales no dan una respuesta alentadora, escuche, hay un lugar, un solo lugar en donde encontramos la verdad y la respuesta a todas nuestras preguntas, y ese lugar es la Biblia, es en la palabra de Dios. En las Escrituras, Dios nos ha revelado por medio de profecías todo lo que está pasando hoy y todo lo que está a punto de acontecer. No con el propósito de asustar a los creyentes, no con el propósito de amedrentarnos, sino para darnos esperanza y para que no tengamos incertidumbre, no tengamos una incertidumbre de estos acontecimientos que estamos viviendo hoy. En Romanos 15:4, Dios nos dice que toda la Escritura, todo lo que se escribió es para enseñarnos algo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bueno, la Biblia no solamente advierte la consecuencia del pecado, sino que a la vez trae a nosotros los que hemos creído en Cristo descanso, paz, consuelo. Mateo 24 es como una crónica escrita hace 2000 años, 2000 años antes de que sucediera. Sí, ahí narra Jesús hechos sin precedentes que nosotros podemos palpar, ver que se están cumpliendo a detalle en nuestros tiempos. Sí, en Mateo 24 vemos que Jesús estaba sentado en el monte de los olivos y sus discípulos se acercaron a él y le hicieron 3 preguntas, o mejor dicho, una pregunta relacionada con 3 temas diferentes. Vamos a leer. Busque usted también en casa. Mateo 24, empezando en el versículo 2, continuando hasta el 4. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Muy bien. ¿Cuándo serán estas cosas? Esta pregunta, sin duda, estaba relacionada con la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, no quedará roca sobre roca, cuando ellos preguntaron por la hermosa ciudad de Jerusalén. La segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Bueno, aquí ellos preguntaban sobre el arrebatamiento, el encuentro de Cristo con su iglesia. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos aquí preguntaban cómo serían los últimos tiempos de la humanidad que sin duda estamos ahora viviendo. Jesús respondió en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. No todo lo que usted lee en la internet es verdad. No todo lo que usted escucha en las redes sociales tiene un verdadero fundamento. No todo lo que le han enseñado en las clases de historia es verdad. Aún algunos que se dicen cristianos no están diciendo la verdad. Sí, porque hay quienes dicen 4 o 5 verdades, pero añaden una mentira. Y como la gente no va a la Biblia, se traga la mentira. Por eso Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Leamos ahora, por favor, Mateo, ahí en el capítulo 24, versículos del 6 al 8. Estas son advertencias de Jesús para nuestros tiempos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores.
Bueno, cuando nosotros vemos este pasaje, las extraordinarias respuestas de Jesús, es como si estuviéramos leyendo el periódico de hoy o escuchando algún noticiero. Pero no pierda de vista algo muy importante. Esta crónica se escribió hace más de 2000 años. ¿Y por qué Jesús sabía todas estas cosas? Bueno, porque Él es Dios. Es el Dios encarnado. Volviendo a Mateo, en el versículo 5 tenemos que concluir que Jesús estaba refiriéndose a nuestra época. Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Qué peligro, ¿ah? Qué gran advertencia la que hace Cristo. En el Nuevo Testamento la palabra griega para Cristo es Christos, la misma en el original hebreo y en el Antiguo Testamento que es Mesías, la cual en español traducida es Mesías, Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Y la traducción literal en ambos casos, griego y hebreo, es el ungido. Y el ungido de Dios dijo, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús enfatizó sobre esos falsos cristos, esos obreros fraudulentos que iban a realizar inclusive señales prodigiosas, supuestos milagros. Bueno, hoy muchas personas piensan que estas personas que hacen ciertas cosas son el enviado de Dios, son el Mesías, pero están siendo engañados y el engaño prolifera debido a que muchos que se llaman cristianos se han salido de lo que dice este libro, se han salido de lo que dice la Biblia y han empezado a seguir filosofías huecas, humanismo, psicología, filosofía. Han dejado estas personas la roca firme, que es la palabra de Dios, para seguir otras doctrinas. El apóstol Pablo nos advierte. Vamos a leer 2 Corintios 11, versículos 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hay gente que tolera otros evangelios, pero la Biblia es clara en decir que solamente hay un evangelio. Nunca olvide eso. El que está escrito en la palabra de Dios, el que está escrito en la Biblia. La palabra de Dios jamás va a mentir, no puede mentir. Dice que en estos postreros días habrá un enfriamiento por parte de algunos que inclusive apostatarán de la fe, y junto con esa apostasía aparecerá en escena el hombre de pecado, así le llama la Biblia, el hijo de perdición, el anticristo. Antes de que Jesús venga por segunda vez a la tierra, porque Él lo prometió, esto sucederá 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Inmediatamente después del arrebatamiento va a aparecer el anticristo, el cual con engaños, supuestos prodigios, gobernará al mundo entero. Pero Jesús no vendrá sin que antes venga ese anticristo, se manifieste el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que llama a Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, un día los judíos van a invitar a ese disque Mesías a Israel, lo van a invitar a Jerusalén. Ya el templo va a estar construido en ese momento y cuando él llegue ahí, ellos piensan, este es el Salvador, logró la paz mundial, ya prácticamente ha terminado con la hambruna, pero cuando este tipo se siente ahí se va a mostrar tal cual es. Y bueno, luego vendrá un tiempo muy difícil, sobre todo para los judíos. Van a tener que esconderse, lo que habla posteriormente Mateo, ¿no? El que esté en la azotea, esto, el que está en el campo, allá y todo lo demás, está hablando precisamente de esa persecución que durante 3 años y medio, a la mitad de la tribulación, el pueblo judío va a tener respecto al anticristo. Bueno,
Esta es una señal para estar preparados, para comprender que sin duda estamos en los últimos días, porque como nunca antes han proliferado los falsos cristos, personas que han asegurado ser el Mesías, que dicen ser el Salvador del mundo. Jesús nos advirtió que en estos últimos tiempos aparecerán muchos diciendo ser el Cristo, pero como ya leíamos, Jesús advirtió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí siempre, en Mateo 24, Jesús nos hace ver que justo antes de su segunda venida, el mundo estará experimentando ciertos eventos que nos confirman que estamos en estos tiempos. Mateo 24, vamos a leer nuevamente el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin, ¿lo ve? Las cadenas de noticias anuncian decenas de conflictos bélicos. El Medio Oriente es prácticamente una bomba de tiempo. La guerra contra el narcotráfico, porque esa también es una guerra. La lucha contra las drogas en países como México, Colombia, han cobrado la vida de miles de inocentes, y Costa Rica no está excluido. Tristemente vemos que esa guerra ya se está dando. En los últimos años y con mayor frecuencia han estallado guerras, como el derrocamiento del régimen talibán, recuerdan, en Afganistán, el conflicto entre la India y Pakistán, la invasión de Estados Unidos a Irak, la continua confrontación bélica que hay entre Israel y Palestina, y qué decir de Corea del Norte. Bueno, Mateo 24, 7, ¿qué dice la Escritura? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice la Escritura que habrá hambres. En el mundo 821 millones de personas padecen hambre, pero verdadera hambre. Y más de 150 millones de niños sufren retraso de crecimiento, lo que pone en peligro del objetivo de algunos de erradicar el hambre. Las enfermedades, las epidemias están a flor de piel sin que los científicos puedan dar con una cura efectiva. Enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, SIDA, el lupus, la diabetes, el ébola, la gripe común, la lista continúa. Por supuesto, ya lo hablamos, pero lo repetimos. El COVID-19, esta terrible enfermedad, ha cobrado la impresionante cifra de más de 3 millones de fallecidos, 3 millones de personas fallecidas, 3 millones de hogares sufriendo. Volvamos a Mateo 24, versículos 8 y 9. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay una lista de países en donde un creyente no puede vivir en libertad. Corea del Norte, Arabia Saudí, Afganistán, Irak, Somalia, las Maldivas, Malí, Irán. Es impresionante el repudio, antagonismo hacia los cristianos. Y en nuestro país, sí, tristemente, ya hay personas que cuando les decimos que somos creyentes empiezan a hacer bullying. Es urgente, si usted no lo está haciendo, orar por nuestro país, orar por nuestros gobernantes, orar por las decisiones que ellos están tomando, por las leyes que se van a implementar. Sí, el panorama mundial es tremendo y tenemos que llegar a la conclusión de que son los últimos tiempos, los últimos días, más bien los últimos días de los últimos tiempos. Pero escuche, todas estas cosas que están pasando, que por supuesto nos causan tristeza, dolor, no deben desanimarnos a nosotros los creyentes, todo lo contrario. Deben ser la señal para entender que el Señor ya viene a imponer la justicia plena sobre un mundo corrupto. Y sin duda, Él nos va a guardar de esos días acongojantes que va a sufrir el resto de la humanidad. Jesús dijo en Lucas 12:32, escucha las palabras del Señor. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
Bueno, Jesús nos está haciendo ver en Mateo 24 que el tiempo de su regreso a esta tierra será como en los días de Noé, cuando la gente se había alejado de Dios, vivía de una manera desenfrenada, burlándose de Dios y dándole rienda suelta al pecado. Pero entre toda aquella gente, todo aquel pecado, hubo una familia y especialmente un hombre, Noé, que decidió vivir diferente, afectar a su familia, y todos ellos fueron rescatados de ese terrible juicio que vino por parte de Dios. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En otras palabras, es un asunto de fe. Dios está advirtiendo del gran peligro que se cierne sobre toda la humanidad. Y esto no es una conspiración, está escrito en la palabra de Dios. Hoy Dios quiere que cada uno, cada ser humano, proceda al arrepentimiento. ¿Y sabe qué es arrepentimiento? Es un cambio radical en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. ¿Sí? Hoy estamos viviendo lo que Jesús llamó principio de dolores. La parte más dura, el tiempo más terrible vendrá durante la gran tribulación, la cual empezará inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, porque Jesús prometió venir por su novia, por nosotros, la iglesia. En varios versículos de la Biblia vemos esta promesa, que justo antes de estos terribles 7 años, Jesús va a venir a llevarse a su iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a experimentar ese momento tan duro y terrible de la humanidad. Justo antes de que todo esto acontezca, Jesús vendrá por nosotros. Vamos a abrir la Biblia en 1 de Tesalonicenses 4, versículos 16 al 18. 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bueno, creo que aquí no hay otra interpretación que lo que Pablo dice. Él dice que Dios no va a mandar a nadie más, Él mismo, el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, va a descender del cielo, y los muertos en Cristo, los hermanos en Cristo que ya partieron, resucitarán. Y luego nosotros, los que vivimos, los que estaremos en el momento del arrebatamiento, seremos arrebatados en las nubes, seremos llevados juntamente con ellos, con los que están durmiendo, en las nubes, dice, para recibir al Señor en el aire. Por tanto, debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué cuidado hay que tener con las personas que escriben algo en el internet? Hace poco me llegó la información de una iglesia, la verdad no se pone ni siquiera un nombre, diciendo que estas palabras que acabamos de escuchar son la posición personal de Pablo, que aquí no es palabra de Dios. Yo digo, entonces, cuando se les ocurra decir que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces que era Pablo, no era Dios el que decía eso. Escuche, esto es palabra de Dios. Pablo estaba escribiendo esta carta para nosotros, para la iglesia del último siglo. Lo que sucede es que cada creyente a través de toda la historia anheló este momento tan precioso que es nuestro encuentro con el Señor. Hay personas que dicen, a mí me hubiera gustado vivir en la época en que Jesús caminó en este mundo, acompañarlo en todas las cosas que hizo. Muy bonito, precioso. Pero si hay un momento que todo creyente a través de toda la historia siempre anheló, es el encuentro de la iglesia con nuestro Señor. Jesús prometió venir un día por nosotros, la iglesia, venir por su novia, para que donde Él está,
nosotros también estemos con Él a partir de ese día. Juan 14, versículos 3 y 4. ¿Qué dice la Escritura? Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, Perdón. vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Qué precioso pasaje, ¿verdad? Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, que Jesús va a venir y va a tomarnos porque nosotros al invitar a Cristo a nuestro corazón, ahora somos hijos de Dios. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Durante un periodo de 7 años, inmediatamente después del arrebatamiento, el anticristo va a entrar en escena, va a empezar a reinar sobre la tierra y él hará creer a los hombres que él es el Salvador del mundo. ¿Sí? Muchos le van a seguir y se van a poner una marca, es la marca de la bestia, el número 666, sin la cual dice la Escritura que nadie va a poder comprar ni vender cosa alguna. Apocalipsis 13, versículos 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, y aquí algunos han preguntado, ¿durante la tribulación habrá personas que se conviertan a Cristo, que puedan ser salvas? Por supuesto que sí. Todos aquellos que decidan no ponerse la marca del anticristo van a poder ser salvos. Por supuesto que van a tener persecución, algunos les van a cortar la cabeza por no querer ponerse la marca, pero ellos se mantendrán firmes y podrán ser salvos. Estos 7 años, esos últimos 7 años serán el último chance para que la humanidad venga a los pies del Señor, se convierta y así no tengan que pasar la eternidad en un lugar terrible llamado infierno y separados de Dios. ¿Sí? Porque en la Biblia también está profetizado un juicio. Está por venir el día en que Dios juzgará todo lo que el hombre ha hecho. Dios pondrá el último párrafo, el punto final, el último capítulo de la historia de la humanidad. Vendrá un día el juicio del gran trono blanco. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Millones de personas, sí, gracias. Millones de personas tendrán que compadecer ante Cristo, ante ese gran trono blanco. Dios reveló a Juan el futuro de la humanidad y el hombre un día estará frente a Dios, ese Dios todopoderoso, frente a un Dios de amor, por supuesto, pero un Dios justo que no pasa por alto el pecado y al cual va a tener que el hombre sin Cristo rendirle cuentas. ¿Qué dice? Y vi a los muertos, Y vi a los muertos, versículo 12. Grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículos del 13 al 15. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y por favor ponga atención al versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En ese trono estará sentado el que puede juzgarlo todo. Ese juez no va a ser ni su papá, ni su mamá, ni su mejor amigo. No, ese juez va a ser Jesucristo mismo. Sí, porque la Biblia enseña que Jesús es Salvador, pero también es juez. Que Cristo es presentado como el Cordero de Dios, pero también Él es el león de la tribu de Judá. Y un día, quieranlo o no, muchos serán presentados delante de Él. Pero escuche, Dios no quiere
que usted tenga que llegar a ese lugar. Él no quiere que usted sea juzgado. Tampoco quiere que usted tenga que pasar la eternidad en ese lugar terrible, al cual irán todos aquellos que se encuentren culpables de alta traición en el juicio del gran trono blanco. Quiero que mediten esto. Cuando el diluvio iba a empezar, ¿sabe quién cerró la puerta del arca? No fue Noé. Fue Dios mismo el que lo hizo. ¿Por qué? Porque quizá los sentimientos hubieran afectado a Noé y él no hubiera querido cerrarla. En Génesis 7:16 dice la Biblia, y Jehová cerró la puerta. Sí, porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, que jamás va a pasar por alto el pecado. Y Jehová cerró la puerta. Leamos ahora los versículos 17 y 18 ahí en Génesis 7. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Ahora vamos a ir a los versículos 22 y 23. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Ya escuchamos que fue la familia, no como una película. Recuerdo hace unos años, no sé qué, la última vez que fuimos a México, 10 años, por ahí, no, tal vez más o menos, por ahí, bueno, hace como 10 años, estaba una película que Hollywood acababa de hacer y estaban las marquesinas en los supermercados, todo el mundo, la historia de Noé. Y yo dije, wow, inclusive una persona creyente me recomendó que venía a la película. Escuchen, cuando yo vi esa película, bueno, se me revolvió el estómago. No la terminé de ver, nada más la primera parte. No existe una película con mayor cantidad de mentiras que esa. Bueno, deben haber otras, ¿no? Dicen que hay una de Noé que es donde salen piratas. No, la Biblia enseña que todo fue destruido, exceptuando Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los 3 hijos. Los que estaban en el arca pudieron salvarse, solamente ellos. Y quiero que esta tarde usted escuche por favor algo muy importante. Una gran devastación, un terrible juicio viene pronto sobre toda la humanidad. Y la puerta para poder escapar, para lograr entrar a la seguridad que Dios tiene para todo ser humano, porque Dios tiene la respuesta maravillosa. Lo que pasa es que el hombre quiere seguir viviendo a su antojo. Hay que renunciar a la vida de pecado y entrar por esa única puerta. ¿Para qué? Para que no solamente no se pierda el ser humano, sino también obtenga la vida eterna. Jesús dijo en Juan 10:9, escuche sus palabras. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Recuerde que un día habrá un juicio para todos aquellos que rechazan a Cristo. Bueno, en mi caso el juicio se efectuó hace más de 2000 años, en una cruz y en la figura de Jesucristo. Él, Jesús, estuvo dispuesto a venir y pagar con su muerte todos y cada uno de mis pecados. Con su sangre Él me redimió y ahora yo no tendré que presentarme delante de Dios en ese juicio del gran trono blanco. No tendré que rendirle cuentas. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por mis pecados. Con su sangre canceló la enorme deuda que yo tenía. Colosenses 2, abra la escritura por favor. Colosenses 2 versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Allá en la cruz Jesús estaba muriendo no porque hubiera hecho algo indebido, no.
Él estaba muriendo por usted, por mí, por todos los seres humanos. Él estaba pagando una deuda que definitivamente nadie podía pagar. Su sangre preciosa, sin mancha, fue derramada ahí en el Calvario para poder redimirle a usted y a mí también. Esta salvación preciosa está a disposición del mundo entero. Esta salvación está dispuesta para todo aquel que decide aceptarla. Pero hay algo que el hombre tiene que dar a cambio. ¿Qué? ¿Dinero? No. ¿Bienes? ¿Oro? No. Tiene que dar su vida. Nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Él. De eso se trata. Una vida sin sentido, una vida que ha traído problemas no solamente a nosotros, sino también a los demás. ¿Para qué? Para que Él nos dé una vida nueva. Nuestro problema está en el corazón. Nuestro problema está en la mente. Por eso es que Dios quiere precisamente que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Jesús dijo en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Sí, los tiempos son difíciles y van a empeorar. Y aquí no estoy siendo pesimista, estoy diciendo la realidad. Dios no puede mentir. El hombre puede mentir, pero Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Dijo y no hará. El juez está a la puerta. Todo está encajando de una manera extraordinaria para mostrarnos que estamos en los últimos tiempos. El COVID no es una casualidad. Escuche, las situaciones que se están dando, políticas, sociales, no son casualidad. Estamos como en los días de Noé. La depravación en el mundo, padres contra hijos, hijos contra papás. Es terrible lo que está pasando. Y los más afectados son los más pequeños, porque las generaciones que están naciendo y creciendo, empezando a crecer, ellos van a pensar que ese montón de cosas contrarias a la Biblia, que están contrarios a los principios de Dios, esos fundamentos equivocados, ellos van a pensar que están correctos. ¿Por qué? Porque sus papás lo viven, porque la sociedad lo vive. Y ahí es en donde tocan lo más precioso, a los niños. Y Dios no se va a tardar en su respuesta. Pero Él quiere hoy que usted se reconcilie. Es tan sencillo como confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Es tan sencillo como creer en nuestro corazón, lo más profundo de la mente, que Dios Padre levantó a Cristo de aquella tumba. En otras palabras, que Jesús resucitó y puede darle una vida nueva. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría hoy arreglar con Dios? Bueno, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Él, si aún no ha nacido de nuevo, porque la Biblia dice que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, entonces me gustaría guiarle. Voy a hacer una oración que simplemente es una guía. Y si usted ahí hace esta oración con todo su corazón, Dios le va a escuchar. Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constritos de espíritu. La Biblia dice que el que se humilla será enaltecido, pero el que decide continuar enaltecido un día será humillado. Inclinemos nuestro rostro y ahí donde usted está, diríjase a Dios de la siguiente manera: Señor Jesús, gracias por la advertencia que has puesto en mi corazón y en mi mente hoy. Gracias por hacerme ver lo que está aconteciendo en este mundo. Ahora comprendo que no es casualidad, que todo esto está pasando por causa del pecado. Y me incluyo, Señor.
porque reconozco delante de ti que he pecado, he fallado, he hecho lo malo. Por eso es que con un corazón arrepentido vengo a ti, Señor, sin nada que ofrecerte, simplemente sabiendo esto, que a pesar de mi pecado, a pesar de mí mismo, me amas tanto, que decidiste un día dejar el cielo y venir a una cruz derramando tu sangre en ella, muriendo por cada uno de mis pecados. Qué inmenso amor, Señor. Quizá no logro entenderlo del todo, pero hoy te estoy aceptando. Acepto tu sacrificio, renuncio al pecado, te abro de par en par mi corazón para que entres y tomes el control de todo. Gracias infinitas. He pedido todo esto, amado Señor, en el único nombre que hay salvación. Te lo he pedido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, mi Señor, mi Salvador. Amén. Bueno, si esta tarde usted le entregó su corazón a Cristo, si usted ya hoy tomó esa decisión, queremos darle rápidamente 4 consejos, que son los mismos que me dieron a mí, a los hermanos que están aquí, el día que le entregamos nuestro corazón a Cristo. Y en mi caso han sido maravillosos porque me han ayudado muchísimo en la vida cristiana. El primer consejo está en Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, ese es el primer consejo. Este libro, la Biblia, no debe de apartarse de nosotros. Constantemente lo ocupamos para dirigir a la familia, para comportarnos en el trabajo, para hablar a los amigos, aún para tratar a los enemigos. Aquí está el manual del constructor. Segundo consejo, debemos orar siempre, orando en toda ocasión, con toda oración y súplica. Sí, dice la Biblia que nosotros debemos de poner nuestras cargas sobre Él, sobre Jesús, no afanarnos y pedirle con ruego, con oración, todas las cosas, eso sí, con acción de gracias. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, eso es lo maravilloso. Si pudiéramos explicar esa paz, entonces no sería la paz de Dios. ¿Por qué? Porque sobrepasa todo entendimiento. Tercer consejo, tan importante como los anteriores, está en Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33, sobre la importancia de hablar de Cristo a otros. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, y por último tenemos un consejo más, y es que hay que congregarse. Sí, es importante congregarse. Actualmente nuestra iglesia no ha podido congregarse de manera presencial. Seguimos orando. Le pido a usted que por favor ore para que en el lugar en donde nosotros acostumbrábamos congregarnos puedan facilitar que podamos hacerlo nuevamente. Aunque no era un lugar, como un tipo templo o no era un local, pues ahí es donde se ha dificultado un poco más. ¿Por qué? Porque bueno, es en una universidad
y nosotros anhelamos con todo nuestro corazón que nuevamente llegue a la normalidad ese lugar, esa universidad, vuelvan las clases presenciales y por ende podamos tener ese auditorio precioso en donde se nos permitió durante muchos años realizar nuestras reuniones presenciales. Pero mientras tanto aquí vamos a estar, aquí vamos a continuar, si Dios lo permite, todos los miércoles y los sábados llevando el evangelio, expandiendo la palabra de Dios, sobre todo a muchas personas que aún no conocen a Cristo. Y ahí está la parte que a usted le corresponde. Esa debe ser su responsabilidad. ¿Cuál? Bueno, que usted le pase el link a otras personas, que usted llame a ese vecino o va y compra en un supermercado y le comparte entonces la información para que esta persona pueda conectarse y disfrutar de las maravillas que Dios tiene. Así que dice la Biblia en Mateo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Jesús lo dijo, allí estará Él en medio de nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias a todos por acompañarnos. Fue un privilegio. Recuerden que les amamos con el amor entrañable de Jesucristo. Buenas tardes.